Sinergia industrial es un concepto que surge después de 20 años de experiencia, desde el punto de vista de la investigación, de la estrategia, del entrenamiento especializado, de la recopilación de datos, la comunicación y las relaciones públicas. Bienvenidos sean ustedes a Sinergia, donde contaremos con charlas con diferentes actores de la industria manufacturera. Y para iniciar Sinergia Industrial, hoy comenzamos nuestra charla con Mónica Lugo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, exdirectora para Competitividad e Innovación para la Subsecretaría de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Formó parte de las negociaciones del TEMEC. En 2019 la revista Forbes la incluyó dentro de su lista como una de las 100 mujeres más poderosas de México y actualmente ella es directora de Relaciones Institucionales para Grupo Prodensa. Comenzamos. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola, ha ido? Sam. Bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien también. Oye, gracias por la invitación que nos has aceptado para platicar del TEMEC, del USMCA en este día. Me gustaría antes que nada, ya entrando directo en materia, que hiciéramos una muy breve cronología de este tratado que ahora sustituye después de 26 años al Telecán. ¿Cómo se dan estos Yes. eventos para que tengamos una necesidad de modificarlo y qué tenemos el día de hoy? Uy, bueno, pues muchas gracias primero que nada por la invitación. Y bueno, entrando de lleno, es sumamente importante saber qué fue el Telecán y por qué, bueno, teníamos tanto tiempo sin negociarlo, ¿no? Si bien recuerdan, el Telecán entró en vigor en enero de 1994. Se negoció obviamente antes, pero fue cuando entró en vigor. Y pues ya teníamos más de 25 años, ¿no? Con este tratado, pero era un tratado que funcionaba, era un tratado que al final del día, durante estos 20 años, digamos, si lo vemos un poquito en retrospectiva, trajo muchísimo crecimiento a las exportaciones de México, ¿no? En varios sectores, principalmente pues en sectores que ya conocemos como la manufactura, pero también otros muy importantes como el agroindustrial, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a partir de entonces, pues México se consolidó como un país exportador y fue gracias al Telecán en que México tuvo esta posibilidad de abrir sus mercados, no solamente a la región de América del Norte, sino también a otras regiones del mundo, ¿no? Recordaremos que a partir de entonces también México pudo negociar otros tratados de libre comercio con Europa, con Japón y con América Latina en algunos casos, pero que fundamentalmente fue gracias al Telecán que México pudo abrir sus mercados, ¿no? Esto fue una señal importante para los otros países porque se dieron cuenta que México, siendo un país en términos económicos más pequeños que Estados Unidos y que Canadá, fue capaz de tener una negociación muy buena con estos dos países y consolidarse en la región de Norteamérica. Entonces, otros países, digamos Europa, por ejemplo, la región asiática, pudieron ver en México esta capacidad, ¿no? Esta fortaleza de alguna manera para atraer inversión extranjera directa, para respetar las reglas, para hacer un camino institucional que pudiera atraer a otros países, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Entonces, es importante esto porque, bueno, fue porque funcionaba tan bien, digamos, en términos generales el Telecán, que no se veía la necesidad de renegociarlo, ¿no? Es importante tener en cuenta los antecedentes también, porque si bien recuerdan, en 2012 México se unió al CPTPP, el conocido ahora CPTPP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el cual estaba Estados Unidos negociando con los otros países del Pacífico, ¿no? Y México y Canadá, de hecho, ingresaron a las negociaciones en el mismo año. Entonces, esto es porque es importante, porque durante las negociaciones de este tratado,
una idea fundamental que regía a México, Estados Unidos y a Canadá era la modernización del Telecán a través de este tratado. Entonces, así se podía tener, digamos, el Telecán como estaba originalmente y esta versión nueva, moderna, más ambiciosa en algunos casos, para dar como, digamos, más opciones a los inversionistas, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya desde entonces se tenía la noción y se sabía que era necesario modernizar el tratado, ya tenía Sí. 25 años en uso y muchas disposiciones no estaban incluidas en el tratado, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la realidad de la economía actual, ¿no? Incluidos la digitalización, el comercio electrónico, por ejemplo, y muchas otras cosas que pues hace 25 años simplemente no existían. Entonces, a partir de entonces, digamos que Canadá, México y Estados Unidos, en muchos casos, y yo lo recuerdo cuando estábamos en la negociación, la idea era el modernizar el Telecán a través del CPTPP y tener esto. Pero bueno, evidentemente llega Trump al poder, nadie se esperaba esto. Y si bien recuerdan, lo primero que hace es sacar a Estados Unidos de las negociaciones del TPP, ¿no? Ya estaba, digamos, en el proceso para su ratificación y Estados Unidos se sale. Entonces, además, es muy importante también el contexto, porque justamente pues, es una razón por la cual se renegoció el Telecán, porque durante la campaña de Trump lo primero que dijo fue, es el peor tratado jamás negociado y vamos a salirnos. Entonces, por esta retórica, digamos, que pues nos forzó, ¿no? Porque sí fue una cuestión de amenaza, literalmente, nos forzó a renegociar el TEMEC, ¿no? Como lo conocemos ahora. Y Bien. bueno, pues esa fue, digamos, como el antecedente, pero también debemos de saber, ¿no? Que justamente por esta retórica de Estados Unidos y del presidente Trump, de que habíamos hecho un daño y el cual este daño se tenía que resarcir, pues fue que hicieron ciertas propuestas, ¿no? En la mesa de negociación y fue también por lo mismo que quedó como quedó, porque justamente lo que se quería... lo que Estados Unidos estaba buscando era que se le reparara en un daño que según ellos México, Canadá le habíamos hecho, lo cual es completamente falso, no es cierto, ¿no? Y bueno, es también una falta de comprensión de cómo funciona el comercio internacional, pero uno de los principales argumentos de Trump era que pues por este déficit comercial de bienes, ¿no? Ni siquiera estaba ni considerando servicios, pero de bienes únicamente era que México le debía a Estados Unidos y que teníamos que reparar ese déficit. Entonces, bueno, esa fue, digamos, el antecedente de la negociación. México entró a la negociación del TEMEC, digamos, en verano del 2017, ¿no? Después de varios meses de, digamos, un esfuerzo muy grande también de lobistas y aliados de México en Estados Unidos para evitar que el presidente Trump se saliera del TEMEC, puesto que ya se rumora, ¿no? Y digamos que fue así como muy sonado, que en varias ocasiones literalmente le tuvieron que sacar las órdenes ejecutivas de su inbox, ¿no? Ahí para que no la firmara. Entonces, evidentemente él no conocía, no estaba al tanto de las implicaciones que podría tener para Estados Unidos, incluso para su misma base política, el hecho de que Estados Unidos se saliera del Telecán. Y eso fue uno de los temas que tuvimos que hacer a lo largo de la negociación, con ayuda, como decía, de varios aliados de México, incluidos el cuarto de junto, el sector privado mexicano, que se dio a la tarea de convencer aliados políticos de muy alto nivel en Estados Unidos de las implicaciones que tendría para ellos mismos si se salían del Telecán. Pues Telecán, podemos decir, marca un antecedente, un antes y después para la economía mexicana. Inicia este proceso de apertura. Por ahí hay algunas cifras antes del Telecán, pues el 90% de nuestras exportaciones eran petroleras y actualmente el más del 90% son manufactureras, ¿no? De productos extractivos pasamos a productos transformados.
muy concentrada, muy en la frontera norte, muy por empresas grandes. Sí, quizás esa es una de las observaciones, ¿no? Que tanto este libre comercio es por grandes jugadores y altamente centralizado, ¿no? Uno de los cuestionamientos que de repente se escuchan. Pero a fin de cuentas, ¿cuántos tratados tenemos signados entre acuerdos y tratados como país con otras naciones? Uy, tenemos bastantes. Es una red de 12 tratados comerciales con más de 48 países, creo. No estoy muy certera ahorita en la cifra exacta, pero son muchísimos tratados de libre comercio que muchos, la verdad es que no se han usado tanto. Tenemos tratados bilaterales, ¿no? O acuerdos de complementación económica, como se conocen, que no son tan ambiciosos ni tan amplios como un tratado de libre comercio, sino que se centran en ciertas disposiciones simplemente para tener preferencias arancelarias y tener cierto acceso más ágil, digamos, ¿no? Pero en realidad, pues México tiene, digamos, la red de tratados comerciales más amplio de los países de América Latina, digamos, y me parece que hasta del mundo. Tenemos con todas las regiones, ¿no? Y no solamente eso, sino que son los tratados más modernos que se han negociado en los últimos años. Tenemos el tratado, como ya decía, el CPTPP, ¿no? Que fue negociado por México, pero también participan otros 10 países de la región del Pacífico, ¿no? Estamos hablando de Vietnam, Singapur, Malasia, Brunei, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Pero también está pues Canadá y del lado de América, digamos, pues México, Perú y Chile, ¿no? Entonces, pues es un tratado que en su momento fue sumamente ambicioso, no solamente por el nivel de las disposiciones que estábamos incluyendo en el tratado, sino también por el número de países que lo conformaban, ¿no? Y bueno, sí fue una negociación difícil, pero no fue imposible. Todos, digamos que teníamos el proyecto o la idea de hacer un contrapeso a China, ¿no? En la región asiática. Y creo que eso es muy importante porque en el entonces presidente Barack Obama lo que estaba buscando era que meter a China en orden mediante las instituciones, ¿no? No ser como lo fue Trump, por ejemplo, sumamente confrontacional y de hecho terminó en una guerra comercial deplorable, pero la administración de Obama lo que buscaba era que China respetara las reglas del libre comercio, justamente por eso se incorporó a la OMC, por ejemplo, a tiempo antes, pero también a este tipo de tratados de libre comercio para que fuera este contrapeso, ¿no? Y pensando en eso, también fue como negociamos un poco el CPTPP, ¿no? Pero bueno, pues obviamente ya China negoció su propio tratado de libre comercio, el RCEP, que sabemos que además están mucho más países en la región y que bueno, va a ser interesante ver cómo se aplica, el conocer los textos finales, va a ser muy interesante. Ahorita me parece que hay solamente algunos capítulos publicados, pero parece que tiene un alto nivel de ambición y que también va a ser interesante estudiarlo, ¿no? Perfecto. ¿Tú crees que para el caso de México, muy en concreto, si pone nuestro país TEMEC contra Transpacífico, ¿hay un símil o es determinante el rol para nosotros de TEMEC? Mira, cuando empezamos a negociar el TEMEC, mucho se decía que era una copia prácticamente del CPTPP. Y de hecho, en algunos casos, en algunos capítulos, digamos, sí se partía de esa base, pero no es lo mismo que haya quedado igual. ¿Por qué? Porque simplemente partimos de realidades distintas. Una cosa es hacer un tratado de libre comercio con países pequeños como Brunei, Malasia o Singapur, que tienen una capacidad exportadora mucho más pequeña y que tienen a lo mejor en algunos casos son muy desarrollados, pero en otros a lo mejor no tanto. En cambio, la región de Norteamérica, primero, es muchísimo más integrada, ya estábamos muchísimo más integrados, nos entendemos mejor, digamos, hasta culturalmente,
y tenemos mucho más tiempo de hacer negocios juntos, ¿no? Entonces, eso claro que influye y claro que al momento de negociar el TEMEC nos dimos cuenta que en muchos casos el nivel de ambición que tiene el CPTPP no era suficiente para la integración comercial que estamos buscando con América del Norte. Entonces, sí se buscó hacer un cambio que fuera todavía más allá de lo que establecía el CPTPP o que simplemente fuera distinto porque corresponden a realidades distintas. Aunque se tomaba, digamos, como base los textos del CPTPP, muchas veces nos dimos cuenta que no venía el caso simplemente por la realidad que vivimos en Norteamérica, o sea, procedimientos a lo mejor que para otros países sí se hacen, pero ya en Norteamérica los conocemos muy bien y que ya no era ni siquiera necesario ponerlo como un estándar de cumplimiento, sino porque ya se hace, ¿no? Entonces, la idea era ir mucho más allá. La idea del TEMEC era ser, digamos, punta de lanza también, como en su momento fue el Telecan, no solamente para México y para los tratados de libre comercio que nosotros negociamos, sino también para la misma OMC y los acuerdos que se negociaron en la OMC. Entonces, por ello, el TEMEC yo creo que es muchísimo más ambicioso, pero sí corresponde a otra realidad. Ok, bien. Bien, pues nos centramos en nuestro tema, TEMEC. Ya decíamos, para nuestro país ha sido fuente de crecimiento de exportaciones, de captación de inversión y obviamente de generación de empleo y demás. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de contenido nacional, contenido mexicano, proveeduría, mucha de nuestra audiencia son empresas que abastecen al sector exportador, pues todavía las cifras de contenido no son tan halagadoras, ¿no? Todavía tenemos ahí un espacio de integración de contenido y entiendo que ahora, para este nuevo tratado, el tema de origen e integración es muy importante. ¿Cuál es el gran cambio en ese sentido para el nuevo tratado? Claro. Pues mira, como te comentaba, es importante porque quiero explicarlo para que se entienda lo mejor posible, ¿no? Muchos critican cómo quedaron las reglas de origen porque efectivamente son más estrictas y se incorporan más elementos a la regla de origen automotriz, a la que estaba antes en el Telecán. Pero partiendo de la narrativa que traía el presidente Trump y que México había, digamos que nos habíamos engañado a los Estados Unidos y que nos habíamos robado los trabajos de manufactura, en particular los del sector automotriz, la propuesta de la regla de origen de salida de Estados Unidos durante la negociación era increíble. Era un contenido regional de más de un 80% prácticamente estaban diciendo, si no se produce al 100% un coche en la región, no puede ser, no puede tener acceso preferencial. Y además había muchas otras cuestiones nocivas que se estaban incluyendo en esta propuesta. Evidentemente para México y Canadá, incluso para Canadá era algo inaceptable porque pues eso sí iba en detrimento incluso de los mismos productores de autos norteamericanos, porque ellos mismos, pues nadie produce el 100% del contenido de un producto, digamos, o sea, es muy, muy difícil, ¿no? Tenemos proveeduría que viene de todos lados del mundo, no solamente de China, pero sí pues de otras regiones, ¿no? Como Corea a lo mejor, o Japón, o incluso la Unión Europea. Entonces, eso iba a hacer que sí se limitara muchísimo la producción y que nos diéramos un balazo en el pie. Entonces, ¿qué fue lo que quedó? Lo que sí digamos, nosotros aceptamos fue el que hubiera una regla un poco más estricta por dos cuestiones. Una es el tener mayor inversión, digamos, y mayor competitividad en la región y poder vender los productos como norteamericanos al resto del mundo. Y dos, el tener mayor tecnología y mejor calidad de los materiales, digamos, con los que estamos, que se necesitan para la producción de autos. Esas razones, digamos, fueron parte, pero obviamente, pues también, como ya dije, el hecho de que pues, te pongan a negociar con una pistola en la cabeza, pues tampoco te ayuda mucho, ¿no? Y así fue prácticamente como sucedió. O sea, yo creo que dentro de todo y considerando cómo fueron las relaciones con el presidente Trump y las amenazas que se recibieron, México lo hizo muy bien.
¿no? Incluso mejor que Canadá en muchas ocasiones se paró de la mesa y estuvo a punto de quedarse fuera del tratado, ¿no? Y México fue muy astuto en ese sentido porque cada vez que recibíamos una propuesta inaceptable de Estados Unidos, la respuesta de México era hacer una contrapropuesta, ¿no? Era buscar la salida para buscar atender de cierta manera los intereses de Estados Unidos, pero también obviamente sin que nos perjudicara a México, ¿no? Siempre de la mano y digamos, con la bendición de la industria, ¿no? Teníamos, como bien saben, el cuarto de junto, conformado por el sector productivo de México, y a quienes, pues, en todo momento, literalmente estábamos pegados uno con otro y haciendo consultas constantes sobre las distintas modalidades o, digamos, todo el proceso de negociación en los distintos capítulos, no nada más en reglas automotriz, sino en todo. Pero evidentemente reglas automotriz fue como el caso más emblemático porque este caso sí era como cualquier cosa, digamos, que no quedara bien, iba a haber una afectación directa a la industria. Y la industria es muy importante para México. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues, digamos, de tener una regla que nada más teníamos una, digamos, para el sector automotriz, pasamos a tener varios componentes en la regla, ¿no? La regla de origen lo que hace es que te dice qué es lo que debes de hacer como productor para comprobar el origen de tu mercancía y poder gozar de estas preferencias arancelarias que te ofrece el tratado, ¿no? Entonces, digamos que anteriormente era demasiado fácil el comprobar el origen de un auto automotriz y cambió en ese sentido de que pudiera ser, digamos, más conciso y más específico el origen, ¿no? No solamente a todo el automóvil, sino todo lo que compone el automóvil, que es, bueno, la totalidad en sí, que se conoce como el contenido, el contenido de valor regional, ¿no? Que pasó de 62% al 70% de valor de contenido regional, pero se incluyeron otros 3 elementos. Uno que es el valor de contenido laboral, ¿no? Que quiere decir también el coche, para que sea originario, tiene que tener un 40% del auto producido en alguna región, o más bien en un lugar en donde paguen más de $16 la hora, ¿no? Que eso es sumamente importante. Hay obviamente distintas modalidades de eso, pero digamos que esa es la generalidad. Tiene que tener el 70% el automóvil de acero y aluminio producido en la región. Y también esto tiene que ver obviamente mucho con la percepción de Estados Unidos de cómo China u otras regiones se quieren robar el mercado de acero y aluminio, y también para proteger a los productores de acero y aluminio de la región, ¿no? Y la incorporación también de contenido de valor regional de autopartes, ¿no? Esto es, pues, las partes esenciales, principales y complementarias que tienen a su vez un distinto porcentaje de valor de contenido regional, pero que digamos que dentro del conjunto, pues se van buscando las distintas partes que se puede agrupar en estos 4 elementos de la regla de origen, ¿no? Y esto que hace, bueno, evidentemente para México esto fue sumamente importante el consultarlo previamente con la industria, y logramos sí tener una regla un poco más, digamos, específica o más detallada, pero que a su vez garantiza que también si alguien quiere vender o venir al mercado norteamericano a vender un auto, tenga que invertir en Norteamérica, ¿no? Y eso fue a lo mejor plan con maña, porque lo que buscamos también es atraer la inversión extranjera para de otros mercados, ¿no? Digamos el chino o asiático o europeo, y que vengan a México y no solamente compren partes o demás, sino que se instalen aquí en México. Y eso produzca, obviamente, una derrama de generación de empleos y tecnología y demás, ¿no? Instrumental entonces para el sector automotriz, ¿no? Creo que quizá el sector más central a las negociaciones. No el único, obviamente, pero sí un Sí, sector. claro.
Pues mira, de los sectores que, digamos, coinciden, hay varios, pero como bien decías, la manufactura es uno de ellos, ¿no? Y México, digamos, yo creo que eh, pecamos a lo mejor un poco de confiados en el sentido de que muchas de estas, de esta proveeduría, digamos, se fue a China, ¿no? Y era China también incluso nuestro propio proveedor de muchos productos. Ahora con la pandemia, digamos, y bueno, con la crisis de salud que hemos tenido, sí ha habido un cambio sustancial en cuanto a las cadenas globales de valor y cómo se producen ciertos productos, ¿no? Y obviamente el mercado asiático sigue siendo fundamental en muchos aspectos, en muchos productos, ¿no? Pero sí es un hecho que los países se dieron cuenta que es necesario tener también su proveeduría cerca, ¿no? Y que para cualquier emergencia de este tipo, pues es fundamental el tener a alguien así. Y esto pues va de la mano con el tema y el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y que México se ha visto favorecido en el corto plazo, en el corto y mediano plazo, de esta guerra comercial y de este cambio también digamos, pues ahora en la regla de origen, pero también en cómo se está viendo la conformación de las cadenas globales de valor. ¿Por qué dices con tanto énfasis en el corto plazo, corto mediano plazo? Porque yo creo que una guerra comercial es perjudicial para todos en el largo plazo, porque al final del día, o sea, se va escalando, ¿no? No tiene un fin, justo como lo hemos visto con China y Estados Unidos, y quien acaba perjudicado siempre es el consumidor final. Ahora, estamos tan integrados en muchos sentidos que, aunque sea un producto estadounidense, o sea, si tú quieres comprarte unos tenis, ¿no? Unos tenis de marca, digamos, de Puma, no sé, pues te va a costar el arancel que pagó el que quiso llevar el plástico, digamos, a Estados Unidos y que, bueno, se repercute en todos los sectores, no solamente en los mismos consumidores estadounidenses, sino también en el consumidor internacional, ¿no? Nosotros consumimos muchísimos productos de importación, ya finales de Estados Unidos, en textiles, como lo quieras ver, obviamente electrónicos también y así. Entonces, es una cadena, digamos, como una bola de nieve que se va haciendo y que a la larga, pues sí es perjudicial. Pues aumentando los precios, los costos para todos y demás. Entonces, a largo plazo sí creo que vamos a tener un efecto de esta guerra comercial, pero en el corto plazo, pues ha sido muy inmediato que Estados Unidos ha recurrido a México a ser su proveedor, digamos, y sustituto de China, y justo por eso durante el 2019, digamos, 2020, una parte, fuimos el primer socio comercial de Estados Unidos. Claro. Entonces, a ver, pero en ese contexto, pensando en el proveedor netamente nacional, el mexicano que tiene su empresa de fabricación de piezas de metal y de plástico, ¿estas condiciones del nuevo tratado le dan una nueva oportunidad de negocio o realmente será que en esos volúmenes son empresas chinas y de terceros países que vienen a invertir a México para cumplir la regla de origen? ¿Tú qué crees que vaya a suceder en ese contexto? Pues mira, es que depende, obviamente cada producto es distinto y pues depende también si es un mercado de exportación o no. Eh, digamos, un productor que toma sus insumos de México, digamos, yo creo que hay una gran oportunidad porque el TEMEC, pues no solamente da esta preferencia arancelaria, sino que también abre posibilidades en otras materias, ¿no? Digamos, en la elaboración de normas, en cómo los gobiernos tienen que actuar, digamos, para reducir costos, facilitar el comercio, hacer la integración económica real y eficiente y que realmente se vea traducida al exportador, ¿no? Y yo creo que sí lo logra el Telecán. Ahora, depende del producto y yo creo que es una cuestión también de verlo de caso por caso, pero si eso fuera, yo lo veo así. Bien, bien. Pero también está esta gran oportunidad o tendencia de empresas, sobre todo chinas, de venir a instalarse a México.
y eso es Exactamente. satisfactorio para Estados Unidos, digamos. Pues, digamos, no sé si le vaya a gustar a Estados Unidos, ya hay otra administración, digamos, en Estados Unidos, y yo no lo veo como algo malo, ¿no? Esas son las reglas del juego, y mientras cumplas las reglas del juego, no debería de haber ningún problema. Eso es bueno además para México, porque como ya decía, se abre la inversión, hay más derrama económica, se generan empleos y hay una transferencia también de tecnología muy importante y de educación. Claro. Entonces, si viene una empresa, digamos, de tecnología que es china o asiática o donde sea, no tiene que ser forzosamente China, pero de donde sea México y pone una planta y hay trabajadores mexicanos y demás. Es así como la industria manufacturera en México también ha crecido y ha sido tan, digamos, ha crecido tanto, ¿no? Y ha sido tan bueno, porque en México tenemos la capacidad de aprender sumamente rápido, somos sumamente ingeniosos y frente a un nuevo problema, desarrollo, lo que sea, el capital humano, digamos, de México es como en ningún otro. Aprendemos rápido, lo hacemos bien y somos sumamente trabajadores. Y además, pues evidentemente el costo de mano de obra es menor. Entonces, en ese sentido, pues somos el lugar ideal, digamos, para venir a invertir y pues también en los costos y demás, estamos muy cerca de Estados Unidos y eso también pues disminuye costos. Entonces, creo que pues ahí la oportunidad está para cualquier otra empresa que quisiera venir digamos, sector o industria que quisiera venir a México, ¿no? Sí, y bueno, entonces está mucho en nuestra cancha el que hagamos en términos de política industrial y de asimilar nuevas tecnologías, etcétera, qué tanto vamos a captar de ese nuevo pastel, ¿no? Mencionabas tú que se genera mucho trabajo y actividad. Parte de eso tendrá que ver también con la asesoría, pues porque antes teníamos una regla de origen y ahora cambió, entonces nuestras empresas ya instaladas en el país tendrán que revisar pues si cumplen, ¿no? Si cumplen con lo que las reglas de origen del nuevo tratado indican. En ese sentido es más sencillo, más complejo administrativamente. ¿Qué hay en términos de cumplir o dar garantía de certificación de origen? Claro. Definitivamente es más complejo, no te voy a decir que no. Sí es, digamos, hay muchos procesos muy distintos para comprobar el origen porque justamente hay mucho más elementos que comprobar, ¿no? Antes era nada más una regla, era muy sencillo, digamos, había una lista y tú veías si tu parte estaba dentro de esa lista o no, decías que sí y ya, o que no y ya, y no había mucho tema, ¿no? El problema justamente es ahora, y eso es digamos, una negociación constante que yo creo que incluso las mismas autoridades todavía no terminan de aterrizar completamente porque tenemos poco tiempo relativamente de que entró en vigor, pero sí hay muchos requisitos y sí hay, digamos, pues más reglas que cumplir, o sea, digamos, el detalle de la regla general es esta, pero hay reglamentaciones uniformes, que es como digamos, el reglamento de una ley, ¿no? Que te dice cómo vas a cumplir con esa ley. Entonces, sí hay reglamentaciones uniformes que son mucho más específicas de cómo se va a hacer este cumplimiento. Hay cosas innovadoras, que es también muy bueno, obviamente se recurre mucho también ya a la factura electrónica, a los medios electrónicos que agilizan los procesos, digamos, para comprobación o para verificar la conformidad, pero de cualquier forma sí tiene que haber hay reglas más específicas, ¿no? Por decirlo así, y eso pues obviamente es un proceso que toma más tiempo y que es sumamente técnico y complejo y que sí requiere una actualización, no sé, capacitación amplia, digamos, a la persona encargada del área de esa empresa que quiera comprobar el origen, ¿no? Yo no siento que sea algo como muy sencillo, sí se tienen que meter a estudiar, sí se tienen que meter a preguntar con las autoridades cómo va a ser X o Y proceso, pero también creo que no va a ser imposible. Ahora, una cuestión que es muy importante de recalcar
es que justamente la administración de Trump estaba metiendo en estas reglamentaciones uniformes, que es como el detalle de cómo se va a cumplir esta regla de origen, estaban metiendo más requisitos, ¿no? A lo que ya se había acordado previamente. O estaban, digamos, ignorando otras posibilidades que se habían ya negociado. Entonces, sí era como un peligro, ¿no? Potencial, cómo iban a interpretarse estas reglas específicas, porque podrían ir en detrimento. Esta interpretación de la administración Trump muchas veces se veía que podría caer en el peligro de ser más estricto todavía, ¿no? Entonces, yo creo que con la llegada del nuevo presidente Biden y con una administración que, digamos, sí es estricta, pero es mucho más institucional y también mucho más laxa en este tipo de cuestiones específicamente, no para otras cosas en el tratado, pero sí para esto, creo que va a ser mejor, ¿no? Y creo que va a haber un mejor entendimiento entre las autoridades de México y las de Estados Unidos para llegar a acuerdos sobre el cumplimiento de estas reglas de origen. Entonces, a nivel de región, definitivamente la activación comercial nos conviene a todos y eso es parte importante, yo creo, en la etapa pospandemia, en un proceso de reactivación, ¿no? Tendremos que echar mano del tratado. Pero yéndonos un tanto a un tema un poquito más complejo, de mayor repercusión, materia laboral, hemos visto que hay una serie de señales que si esto implica, sobre todo para México, no tanto realmente no para Estados Unidos ni Canadá, pues ciertas obligaciones de cumplimiento mayor, que pues, esas sí pudieran tener repercusiones a las empresas de mayor severidad, ¿no? Sí me gustaría, Mónica, si podemos clarificar un poco cuáles son estos requerimientos que serán novedosos para las empresas y que implican pues tener cierto cuidado en términos de cómo garantizar el cumplimiento. Claro que sí. Pues mira, el capítulo laboral del TEMEC tiene como base justamente el CPTPP, pero va todavía mucho más allá, ¿no? Por esta razón que te comentaba, que es que pues al final del día las partes son distintas, los intereses son otros también y demás. Pero es importante tomar en cuenta que de entrada el capítulo en sí del TEMEC en materia laboral era un capítulo muy ambicioso que, a diferencia del Telecan, estaba incluido, digamos, dentro de los capítulos que están sujetos al mecanismo de solución de diferencias, ¿no? A diferencia del Telecan, en el Telecan se hizo un acuerdo paralelo en materia laboral, pero este acuerdo no tenía dientes, ¿no? Como decimos, o no estaba sujeto a ningún mecanismo de solución de diferencias y era básicamente un acuerdo de cooperación y de buenas intenciones, ¿no? De buscar llegar a algo, pero las partes se comprometían a hacer el mejor esfuerzo para llegar a eso, pero no había una consecuencia como tal si no se cumplía. Entonces, México, digamos, en algunos casos, pues no cumplió con todas las disposiciones establecidas ahí, en particular porque la reforma laboral en México estuvo suspendida mucho tiempo. Se llevaba desde hace muchos años tratando de hacer una reforma laboral, pero nunca se logró hacer por cuestiones políticas y que, bueno, no permitía, digamos, tampoco esta implementación real de este acuerdo. Cuando se hizo el TEMEC, ¿no? Cuando se negoció el TEMEC, pues se negoció este capítulo laboral que de entrada ya era muy, muy ambicioso y durante, digamos, la última etapa de la negociación, que fue cuando fueron las elecciones y ya se había nombrado un equipo de transición, los últimos 6 meses de la negociación o los últimos meses se continuó negociando con el equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ellos incluyeron, digamos, un anexo, buscaron que fuera también todavía más ambicioso para incluir, porque ya se pensaba desde entonces hacer una reforma laboral ya consistente, digamos, al 100%, y se incluyera un anexo específico para México en donde se reflejara esta reforma laboral. Este anexo, digamos, trae disposiciones generales sobre
los sindicatos, la democracia sindical, el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto en el trabajo o los derechos de los trabajadores en el lugar del trabajo, la no discriminación, por ejemplo, la no violencia, ¿no? Y muchas otras cuestiones que pues fueron muy ambiciosas porque en ningún tratado de libre comercio se incluyen tantas disposiciones en materia laboral, ¿no? Recordemos que pues esto es un tratado de libre comercio que tiene una afectación al comercio, pero digamos que no es un tratado de trabajo, ¿no? No es un tratado internacional sobre trabajo, sino la materia principal es el comercio. Entonces, pero aún así, digamos, se toman en cuenta muchas de las disposiciones o lo acordado incluso a materia internacional en la OIT, por ejemplo, y se reconoce los derechos de los trabajadores reconocidos en la OIT, etcétera. Entonces, ya se contaba con esto. Cuando México firma y empieza su proceso de ratificación, si bien recuerdan, México lo firmó antes que cualquier otro, pero cuando Estados Unidos empieza su proceso y en una Cámara de Representantes con mayoría demócratas, pues empieza la disputa, obviamente, que para ellos es un tema sumamente importante y muchos legisladores o congresistas demócratas simplemente no creyeron que México fuera a cumplir con lo dispuesto en el capítulo, incluso cuando ya era un capítulo muy ambicioso y sujeto al mecanismo de solución de diferencias. Y para ellos fue, digamos, un deal breaker, ¿no? Un punto de quiebre. Si México no incluía más disposiciones en materia laboral, pues no iban a ratificar el TEMEC. Entonces, fue por eso que México tuvo que hacer una renegociación, básicamente, en el acuerdo modificatorio, en el protocolo modificatorio que después negoció el subsecretario Jesús Seade, y en donde se incorporaron nuevas disposiciones, ¿no? Se agregaron nuevas disposiciones y digamos que se agregaron dientes al capítulo. Entonces, se incluyó un mecanismo express de solución de diferencias para dos aspectos fundamentales, que es democracia sindical y negociación colectiva de contratos. Nada más para estos es el mecanismo de solución express, ¿no? Y para los otros temas como los derechos de los trabajadores y demás, se usa el mecanismo de solución de disputas del tratado. Pero para esto, bueno, se tiene este nuevo mecanismo que lo que contiene, digamos, es que es muy abierto a la interpretación y que no se puede, no se requiere, digamos, una evidencia absoluta para llevar un caso a este mecanismo. ¿Qué quiere decir? Que una persona anónima, nada más por el simple hecho de tener la duda o digamos, la corazonada de que en una empresa no se están respetando el derecho a la sindicalización o que no se están llevando a cabo elecciones para elegir un líder sindical y que no hay una negociación colectiva, por ejemplo, de su contrato, puede hacer una denuncia anónima a alguna de las autoridades de las partes y acusar, digamos, a una empresa y entonces a partir de entonces, de ahí, las autoridades pues abren un caso, investigan. Hay incluso en Estados Unidos una hotline, ¿no? Así una línea abierta para cualquiera que quiera hacer una denuncia y entonces se hagan demandas de este tipo. El problema es que como está muy abierto y no es como, no hay una evidencia, o sea, no se establece que hay una evidencia clara o que sea por una parte formal y demás, sino que se abre mucho a la interpretación y se abre mucho a la arbitrariedad. Entonces, cualquiera, digamos, por una demanda frívola, ¿no? Que incluso hasta no sé, puede ser cualquier cosa que se tenga algo en contra de una empresa y por saña o lo que sea, se empieza a acusar a esa empresa tiene, digamos, poca posibilidad, pues, digamos, de defenderse en un sentido, ¿no? De dar, porque sí, se abre un caso de investigación, se da evidencia, la empresa tiene entonces la obligación de pues, recibir inspectores y demás. No es, digamos, no se establece como obligatorio, pero si una empresa se niega a tener una inspección en sus instalaciones, eso es sujeto también a un punto en contra, ¿no? A decir, bueno, pues es que se negó la empresa por algo habrá sido.
Entonces, digamos que ponen a las empresas en una posición también muy frágil de indefensión prácticamente y de arbitrariedad. Entonces, si por alguna razón una de las partes, además el problema es que también está dirigido a México, ¿no? No hay una reciprocidad de los casos. Entonces, si hay y ese es el problema, porque México en ese caso, entonces, no podría actuar de la misma manera con Estados Unidos. Sí se establece que podría hacerlo, pero es muy difícil porque parece que la redacción del acuerdo modificatorio está diseñado para el sistema de Estados Unidos a México y no viceversa, ¿no? Entonces, para México sería sumamente difícil hacer una demanda así por las simples condiciones en las que nos movemos o como está, digamos, la legislación en México, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que sí digamos, un punto sensible en donde México podría ser sujeto de denuncias o demandas frívolas, ¿no? Como se llama, como lo decimos, sin sustento, sin mucha, digamos, sin una evidencia clara, y sobre todo que México, digamos, está en una peor posición porque el estándar de la disposición se cambió. Antes tú tenías que demostrar, o sea, la parte acusadora, digamos, tenía que demostrar que el acusado estaba cometiendo una violación o una falta. Ahora se cambió la carga de la prueba y es el demandado el que tiene que demostrar que es inocente. Entonces, eso hace todavía mucho más complejo, digamos, la posibilidad de defenderse y de tener, digamos, un resultado favorable, ¿no? Para esto. Entonces, sí se hizo eso mucho más complejo, se hizo más, digamos, pues no equitativo, porque en realidad le aplica de Estados Unidos y de Canadá a México y no viceversa, y pues deja a México, digamos, también en una situación que pues no es favorable. Entonces, aquí lo importante va a ser ver cómo la nueva administración, cómo se dan las cosas entre autoridades, ¿no? Y ojalá que haya un entendimiento de que no, pues, no se abuse, digamos, de este mecanismo y que sea única y específicamente para casos que lo ameriten, ¿no? Claro, entonces, pero para puntualizando, entonces, digamos, una empresa en Estados Unidos se queja de que las condiciones de contrato colectivo o sindicales de una empresa en México en concreto no son de acuerdo a la ley, y entonces a la empresa instalada en México, la autoridad mexicana está obligada a ir y verificar, no la autoridad estadounidense, ¿verdad? Así es. Es la autoridad, o sea, la autoridad de Estados Unidos le informa a la autoridad de México y la autoridad de México tiene que ir a inspeccionar, digamos, a verificar ¿Sí? que esta información es real o no. Pero en esas visitas, digamos, no se encuentra claramente, pero sí hay la posibilidad de que vayan inspectores de Estados Unidos, ¿no? En la ley de implementación del Tratado de Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos no firma el tratado como en México, o sea, el tratado ya se hace ley aquí en México. En Estados Unidos no, está el tratado y se tiene que redactar una ley específica para la implementación del tratado y eso es lo que sostiene el tratado, ¿no? En su ley de implementación en Estados Unidos, ellos incluyeron el término inspectores laborales para la verificación en este proceso en Estados Unidos. Y eso es una pues, de las controversias que se dieron cuando se sorprendió de pronto el subsecretario Seade que no había visto que sí podrían haber inspectores de Estados Unidos en México para ese proceso. Eso es. Para empresas que están exportando a Estados Unidos sería el caso, Así es. ¿verdad? Así es. Y digamos que esto va por varias instancias, pero digamos que si no se satisface la respuesta de la empresa o no se acaba de satisfacer al que está demandado, Claro. esto puede ir escalando digamos, de instancia o más bien de consecuencia, ¿no? En una primera consecuencia, pues como que te llaman la atención, tienes 2 o 3 oportunidades, pero después el problema es que va a escalar a un nivel en donde te puedan poner aranceles
o incluso te prohíban la exportación de tus productos, ¿no? Entonces, y eso, el problema además es que no necesariamente es como una resolución ya de que cuando se acabó toda la investigación y todo el caso, sino que se puede hacer durante el proceso de la investigación y en lo que se resuelve si eres inocente o no, pues ya te puse un arancel y ya te prohibí que importaras tus productos y eso pone en una situación al exportador mexicano sumamente difícil y grave, ¿no? Porque entonces, pues, ¿quién va a quererle comprar sus productos si a esa empresa, cada vez que le compres, pues te van a poner un arancel? Porque el arancel lo paga el importador, no lo paga el exportador. Entonces, me parece además que es injusto, ¿no? Porque entonces no tienes un castigo, digamos, al final de que ya fuiste juzgado, sino durante el proceso del juicio ya se te asume como culpable y ya tienes que pagar. Y si al final se resuelve que no fuiste culpable, pues nada más te dan las gracias y disculpe usted, ¿no? Y ya, pero pues mientras tanto, el costo y todo el proceso y demás, pues se lo llevó el exportador. Pero ahorita estamos hablando del caso de una empresa mexicana que un ente estadounidense pues le acusa de este tipo de incumplimientos. Pero ¿y las maquilas también estarían sujetas a lo mismo? Pues son como, sí, o sea, si ¿Verdad? están registradas como en México y son Ajá, empresas mexicanas, son claro, empresas. todas las empresas mexicanas están sujetas Bien. a este proceso. Empresas, a ver, y además, sí es importante nada más hacer la aclaración, que aunque se haya cambiado la carga de la prueba, es importante que esta, digamos, violación esté relacionada con el comercio, ¿no? O sea, obviamente, si hay una empresa que no exporta o que sus Ujú, productos no se exportan a Estados Unidos, pues no tienen ni de qué preocuparse. ujú. Además, es importante señalar también cómo puedo yo asegurarme que voy a cumplir o no con lo que establece el TEMEC. Lo más importante es revisar la Ley Federal del Trabajo, la reforma, la última modificación. Si están cumpliendo con la última reforma, la ley laboral, no tienen de qué preocuparse porque ya está incluido en la reforma laboral, digamos, estos cambios de representación sindical y democracia sindical y demás. O sea, ya deberían de estar cumpliendo con esta ley. Entonces, yo lo que recomendaría, ¿no? A toda tu audiencia es que se pongan a revisar si ya están cumpliendo con la reforma laboral. Y si es el caso, entonces no tienen que preocuparse, no tendrían por qué No preocuparse. tendrían, pero existe la posibilidad de que Hay un alguien riesgo, de claro. manera infundada los denuncie, ¿no? De un incumplimiento y entonces atender el proceso de verificación y todo lo demás, ¿no? Así es, de eso agarre el caso. Bien, pues nos quedan algunos instantes más. Me gustaría hablar un tanto de, quizá muy breve, de algunos capítulos especiales. Por ejemplo, el tema de comercio digital y demás, que es también relativamente nuevo. Era un mercado que no existía en Telecán y ahora se incluyó en conjunto con temas como lo de pymes y propiedad intelectual. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Esos temas Pues, modernos. sí, claro. Como bien señalas, estos capítulos nuevos, pues son parte del proceso de modernización del TEMEC, ¿no? Estos capítulos no estaban, el de propiedad intelectual sí estaba, pero digamos, todos los que ya estaban fueron revisados y modernizados, ¿no? Y se incluyeron nuevos capítulos, se incluyeron 12 nuevos capítulos en el tratado. Y digamos que tienen dos aspectos fundamentales. Uno, que es la modernización como tal, incluir estos capítulos que tú dices como comercio electrónico que no estaba o la modernización de los otros que ya estaba. Y la otra es incluir, hacer un tratado más socialmente responsable, más sustentable, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se incluyen aspectos sociales que antes no estaban, como que, como por ejemplo la incorporación de pymes, ¿no? Hay un capítulo específico de pymes. También se intentó incluir un capítulo sobre equidad de género. Esto no prosperó, ¿no? Fue a culpa de Estados Unidos que no se quiso prosperar, no se quiso incluir, pero muchas de las disposiciones que se estaban previendo para ese capítulo se metieron en otros capítulos y sí hay disposiciones de equidad de género en el tratado.
Esto es sumamente importante porque a pesar de que existen otros tratados de libre comercio que sí tienen un capítulo de género, en este, digamos, en el Telecan, las disposiciones que están tienen mucho más dientes y son mucho más ambiciosas que en otros capítulos. Entonces, digamos, a mí me encanta el tema y para mí es un orgullo, ¿no? El decir que México cuenta con estas disposiciones y que ojalá en un futuro, cuando se revise el tratado, ¿no? Sí se incluya un capítulo de género. Pero es importante porque son disposiciones novedosas, incluso se incluyen aspectos relacionados con mujeres indígenas, ¿no? Y en el capítulo de pymes, por ejemplo, se incluye una disposición específica para mujeres que tienen o que son empresarias, ¿no? Entonces también esto es muy novedoso. Entonces, Bastante novedoso. Ujú. ¿perdón? Bastante novedoso, ¿no? Al Sí, respecto. bastante novedoso y que hubiera sido increíble que se contara con un capítulo de género como tal, pero bueno, digamos que estamos en los primeros pasos para hacerlo y ojalá que se continúe con eso. Y bueno, que los otros capítulos que incluyen, tenemos un capítulo nuevo sobre buenas prácticas regulatorias, este también es novedoso y lo que hace es establecer, digamos, los procedimientos que deben de cumplir los países, las autoridades regulatorias, al momento de emitir sus reglamentaciones, sus leyes, ¿no? Que obviamente no son leyes, no incluyen las leyes generadas por senadores, ¿no? Porque depende de otro poder, pero sí son recomendaciones para que se sigan estas buenas prácticas y en muchos casos pues son obligatorias, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque al final del día, digamos, lo que está sucediendo en México en muchos casos, que no se está siguiendo los procedimientos marcados en la ley, no sé, las consultas públicas, por ejemplo, o las decisiones arbitrarias de publicar una norma sin que se haya llevado a cabo un proceso de consulta pública, pues sí violan lo establecido en el tratado, ¿no? Entonces, la importancia de esto es finalmente para que se haga reglas claras, ¿no? En el tratado, que todos las cumplan y que esto dé certidumbre al final del día a las exportaciones y a las inversiones, ¿no? Otro capítulo nuevo que tenemos es el de anexos sectoriales, ¿no? Ya habíamos comentado ya alguna vez, pero esto también es muy novedoso porque por primera vez, digamos, se incluye un capítulo específico para esto en distintos sectores que son de importancia, digamos, igual para los tres países. Tenemos anexos sectoriales de cosméticos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, de vinos y bebidas alcohólicas, ¿no? Tenemos ahí por el tequila y el mezcal, por ejemplo, en donde se protege la denominación de origen de nuestros productos emblemáticos y tenemos acceso preferencial para que en Estados Unidos y en Canadá también se garantice la protección del tequila y del mezcal allá, ¿no? Es sumamente importante. Tenemos anexos en eficiencia energética, en telecomunicaciones, e incluso en químicos y otra que es patentes, ¿no? El de patentes. Entonces, son anexos sectoriales que lo que hacen es que específicamente identifican obstáculos innecesarios al comercio, algún trámite, algún proceso que es muy oneroso, que es más oneroso de lo necesario y que a través de este anexo se busca eliminar de manera eficiente esos obstáculos que van a permitir a los exportadores pues tener sus productos en los otros países a un menor costo y de manera más rápida, ¿no? Así simplificándolo. Entonces, pues ese sería el tema. En comercio electrónico, pues se establecen medidas específicas para que las autoridades puedan regular el comercio electrónico, se agilice el comercio electrónico y sobre todo también se facilite, ¿no? La logística entre las distintas partes y se pueda acceder a los productos de mejor manera y mucho más rápido también. En balance, Mónica, entonces, ¿en qué quedamos mejor y en qué no en este nuevo tratado respecto al anterior? Pues mira, yo te voy a decir desde el punto de vista como negociadora,
pues, ¿qué te puedo decir? Para mí todo está bien, ¿no? Desde un punto de vista, ya como vemos del lado del sector privado, en donde ahora ya me encuentro, ¿no? En Prodensa, y cómo nosotros hemos ayudado a varias a empresas de manufactura a instalarse a México y mover sus productos y demás. Sí creo que puede haber mejoras en cuanto a la implementación de las reglas de origen, ¿no? Creo que ahí hay un espacio importante en donde podríamos, en la revisión del tratado, que va a ser cada 6 años, sería importante que con una nueva administración, digamos que lo que negociamos, tenemos que entenderlo con la visión de lo que era la administración Trump y qué era lo que ellos querían lograr, ¿no? Es bueno porque yo creo que nos llevó al límite a todos y podemos entender mejor de lo que alguien puede ser capaz de hacer. Y eso nos da ese aprendizaje para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la revisión, digamos, del tratado cada 6 años se pueden revisar y ajustar, viendo ya cómo funciona en la práctica la regla de origen y viendo qué nos favorece y qué no, ¿no? El tema del laboral, que es un tema sumamente delicado, que también vamos a ver cómo se presta esto para futuros casos. Creo que habría espacio de mejoramiento. El mismo mecanismo de solución de disputas, si bien hubo cuestiones que se trataron de arreglar en la selección de panelistas y demás, sí sigue siendo un proceso, digamos, que puede ser bloqueado y hay que ver, ¿no? A lo mejor no, pero a lo mejor habría ahí oportunidad de mejora. Y bueno, hay que ver, yo creo que también el Tratado de Libre Comercio se debe de ver como un ente flexible, ¿no? Las dinámicas comerciales, la realidad que vivimos los países, la misma realidad económica que tenemos actualmente con la crisis y demás, pues va cambiando constantemente. Yo creo que es muy bueno que el tratado se revise cada 6 años y que evitemos que pase como nos pasó con el Telecan, que fueron 25 años y prácticamente hasta que explotó la bomba, pues no lo revisamos, ¿no? Y yo creo que va a ser muy bueno que esto se revise de manera periódica, obviamente responsablemente, porque no se puede cambiar nada más por cambiar, sino si tiene que haber un análisis y una evaluación muy estricta de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado y sobre todo de ver qué es lo mejor para la integración de Norteamérica. Claro. Bien, entonces sí ganamos un poquito de complejidad, pero nos fue bien. Yo creo que sí, sin duda. Perfecto, esperemos que esto brinde oportunidades para las empresas mexicanas de tener mejor actividad económica y eso se traduzca en beneficios para el país en su conjunto. Tener personas como tú que de primera mano tan preparadas hayan participado en esto y que ahora en la IP, como ya lo decías, desde Prodensa puedan apoyar a que estos procesos se implementen de la mejor manera, pues es parte de lo que necesitamos, ¿no? De nuevo, te agradecemos tu disponibilidad, tu disposición para compartir esto con nosotros y quedamos a tus órdenes. Claro que sí, Saúl, muchísimas gracias y te agradezco mucho la invitación. ¿Qué te pareció la charla? Esperamos haber aportado valor. Y nos vemos en la siguiente emisión de Sinergia Industrial. Hasta pronto.